La última sección que tenemos que ver acerca del teorema de Bézout tiene que ver con la siguiente aplicación, que nos dice que la multiplicidad de intersección es igual a 1 si y solamente si el punto P es un punto no singular de las curvas y las líneas tangentes a las curvas en dicho punto son distintas. Para la demostración de esta proposición necesitaremos utilizar la versión compleja del teorema de la función implícita. Para aquellos que no hayan estudiado el teorema de la función implícita, simplemente nos viene a decir que, dada una curva en el entorno de un punto no singular, vamos a poder interpretar como la gráfica de una función. La versión que tenemos que utilizar aquí es una versión procedente del análisis complejo, pero los ingredientes de este teorema serán familiares a quienes hayan visto cualquier otra versión del teorema de la función implícita. Quien esté interesado en esta versión particular puede consultar la bibliografía. La versión que vamos a utilizar es la siguiente. Sea a de z y w un polinomio con coeficientes complejos en dos variables. Supóngase que z sub 0 y w sub 0 es un cero de este polinomio a y además es un punto no singular en el sentido que la parcial respecto de w evaluada en el punto es también diferente de 0. Entonces, el teorema garantiza que existe una función holomorfa f de u en v, donde u y v son respectivamente abiertos de los puntos z0 y w0 en los números complejos, tales que f de z0 es igual a w0 y de modo que se cumple que el polinomio a de zw es igual a 0, si solamente si, w es la imagen por f de z. De manera que en el entorno del punto de interés podemos reinterpretar los puntos que cumplen esta condición como gráfica de esta función. Además, el teorema nos dice que ese polinomio a de zw va a poder reescribirse con un término que factoriza w menos f de z y que deja aislado otro polinomio, b, que es un polinomio en w cuyos coeficientes son funciones holomorfas de la z. Con esta información vamos ya a la correspondiente demostración. En primer lugar, si queremos que la multiplicidad de intersección sea 1, entonces por fuerza el punto debe ser no singular, porque ya demostramos que si el punto era singular, entonces la multiplicidad de intersección era mayor que 1. Vamos a utilizar coordenadas proyectivas de manera que el punto P de intersección tenga las coordenadas 0, 0, 1. De esta manera, la condición de que el punto P sea intersección de ambas curvas se puede reescribir diciendo que el polinomio P que define la curva C y el polinomio Q que define la curva D en el punto 0, 0, 1 valen 0. Para completar la demostración, deberíamos demostrar que las líneas tangentes a ambas curvas en el punto P coinciden si y solamente si existe algún factor a un exponente mayor que 1 en la ecuación de la resultante. Para comprobar esto, vamos a utilizar un razonamiento parecido al que utilizamos cuando describimos cómo era la multiplicidad de intersección de la línea tangente. Es decir, vamos a comprobar que existirán factores lineales en la resultante con exponentes mayores que 2 si, solamente si, la parcial respecto de la variable y evaluada en el punto correspondiente sea igual a 0. Usando coordenadas proyectivas que satisfacen las condiciones que impusimos a la hora de definir operacionalmente la multiplicidad de intersección, aquellas hipótesis que enumeramos como las hipótesis 1, 2 y 3, podemos aceptar que el punto 1, 0, 0 no pertenece a ninguna de las líneas tangentes a las curvas en el punto. De manera que, si son estos los polinomios que representan la línea tangente a las curvas en el punto de intersección, entonces, cuando sustituimos el punto 1, 0, 0, como ese punto no pertenece a las líneas, esto va a ser diferente de 0. Pero el punto 1, 0, 0 cancela el término en z y el término en y, y hace sobrevivir solamente el término que contiene la parcial respecto de x. De manera que se tiene que la parcial de x en el punto 0, 0, 1 es diferente de 0. Lo mismo que la parcial de q respecto de x es
diferente de 0 en el punto 0,01. La condición necesaria para aplicar el teorema de la función implícita al polinomio en dos variables que se obtiene al restringir la z al tener el valor 1 es justamente que p en el punto sea igual a 0 y que la parcial de una de las variables en el punto sea diferente de 0. De manera que estas condiciones nos garantizan que vamos a poder aplicar el teorema de la función implícita a los polinomios p de xi1 y q de xi1, que en última instancia son las representaciones locales de las curvas en el abierto correspondiente a z diferente de 0. Por tanto, localmente, en un entorno del punto x igual a 0 e y igual a 0, podríamos aplicar el teorema de la función implícita tanto a p como a q y obtendríamos, en el caso del polinomio p, tendríamos que existe una cierta función holomorfa, lambda 1, que expresa x como función de y que cumple, por un lado, que el lambda 1 de 0 es igual a 0 y en los puntos donde esa función está bien definida, el polinomio solamente se anularía cuando x es justamente lambda sub 1 de y. Con esto, por la segunda parte del teorema, pues se podría expresar el polinomio p de xi1, considerado como polinomio de dos variables, como un factor x menos lambda sub 1 de y otro polinomio en x con coeficientes funciones holomorfas de y. En este caso, lambda sub 1 hace el papel, y por eso lo hemos llamado lambda sub 1, de la primera raíz que hemos factorizado de tal polinomio. Habría otras raíces que llamaríamos lambda 2, lambda 3, etc., que estarían contenidas aquí dentro. Lo mismo se podría hacer con el polinomio q. Entonces, en un entorno del 0 de los números complejos, existiría una función holomorfa, que hemos llamado mu sub 1, que expresa x como función de y, que mu sub 1 de 0 es igual a 0, y que allí donde está bien definida, en un cierto entorno del 0, pues el polinomio q solamente se anula cuando x es justamente mu sub 1 de y. Y de la misma forma, pues q se podría expresar factorizando un primer término que contendría x menos su primera raíz, que sería mu sub 1 de y. Donde m aquí pues es un polinomio en x con coeficientes funciones holomorfas de y. Y que contendría pues todas las siguientes raíces. Entonces, utilizando una de las propiedades de la resultante, se vio que la resultante, si teníamos ya el polinomio factorizado, podía expresarse como los productos de todas las restas entre las raíces. Nosotros hemos separado, por un lado, el factor que corresponde a la resta de las raíces lambda 1 de y mu sub 1 de y, y por otro lado, pues tendríamos un término que contendría todos los otros productos de esta pinta, lambda sub i de y menos mu sub j de y, en los que i tomaría valores desde 1 hasta n, que es el grado del polinomio p, mu sub j, j tomaría valores desde 1 hasta m, que es el grado del polinomio q, y i y j podrían tomar cualquiera de esos valores, excepto la posibilidad de que i sea igual a j sea igual a 1, porque ese es el término que hemos separado aquí. Ahora que contamos con esta expresión para la resultante, en la que hemos separado el primer factor correspondiente a la resta de las raíces lambda 1 y mu sub 1 de los polinomios p y q, y donde tenemos un segundo factor si que agrupa todas las restas entre las otras raíces de los polinomios, vamos a analizar su derivada en 0. Consideramos la parcial de la resultante respecto de y evaluada en 0. Entonces, por la regla de Leibniz, tenemos primeramente la derivada del factor que contiene a lambda 1 mu sub 1, evaluada en 0, por el factor s evaluado en 0, más el primer factor sin derivar, que sería lambda 1 menos mu sub 1 en 0, por la derivada del término s. Como tenemos que el lambda 1 de 0 es igual a 0 y mu sub 1 de 0 es igual a 0, ese término es igual a 0.
así que no tenemos que molestarnos en la derivada del término s. Y se obtiene que la derivada parcial de la resultante respecto de y en 0 es igual a el producto de estos dos términos. Vamos a ver que s evaluado en 0 no puede ser 0. De manera que si la parcial respecto de y es igual a 0, tiene que ser porque este primer término sea igual a 0. Comenzamos, por tanto, el análisis de por qué s evaluado en 0 no puede ser 0. En primer lugar, el polinomio p de x y 1, nosotros habíamos separado, porque nos convenía, la primera raíz, x menos lambda sub 1, y habíamos agrupado en un polinomio que habíamos llamado L minúscula todas las demás raíces, que podríamos escribir si quisiéramos. Sería x menos lambda sub 2, de y, etc. Si nosotros evaluamos ese polinomio y fijamos que y sea 0, entonces se obtendría x menos lambda sub 1 evaluado en 0, x menos lambda sub 2 evaluado en 0 y así todos. Lo que ocurre es que sabemos que lambda sub 1 evaluado en 0 es igual a 0, así que este primer término sería simplemente x, y se tendría que el polinomio p de x01 es x por x menos lambda 2 en 0, x menos lambda 3 en 0, etcétera, etcétera, etcétera. Este polinomio también podríamos haberlo escrito utilizando la notación que hemos usado en varias ocasiones, escribiendo el polinomio p como un polinomio en x con coeficientes a sub i que dependiesen de y y de z. Si hacemos eso, obtendríamos esta expresión de aquí. Sabemos que el coeficiente a sub 0 de 0,1 tiene que ser 0. De otro modo, el polinomio no sería proporcional a x. Igualando esta expresión a esta expresión, nos damos cuenta de que a sub 1 evaluado en 0,1 más a sub 2 evaluado en 0,1 por x hasta a sub n evaluado en 0,1 por x elevado a n-1, es decir, este término en el que la x está factorizada, es justamente el polinomio x menos lambda 2 en 0, x menos lambda 3 en 0 y así. Es decir, los términos que corresponderían a el polinomio L minúscula. Por otro lado, sabíamos que la parcial del polinomio p en x evaluado en 0,01 era diferente de 0. Si cogiésemos esto aquí, multiplicásemos la x en cada término, derivásemos y evaluásemos en 0, el único término que sobreviviría sería esta constante, el a sub 1, 0,1. Pero el a sub 1, 0,1 es justamente el resultado de evaluar estos términos x menos lambda sub 2, 0, etc. en x igual a 0. Eso quiere decir que cuando aquí sustituimos la x por 0, ninguno de estos términos multiplicativos se va a anular. O dicho de otro modo, que ni lambda sub 2 en 0 es 0, ni lambda sub 3 en 0 es 0, ni lambda sub n en 0 es 0. Es decir, sabemos que la primera raíz lambda sub 1 en 0 es igual a 0, pero todas las otras, lambda sub i en 0 no es 0. Este razonamiento podríamos hacerlo igual para el polinomio q. Y obtendríamos que si bien mu sub 1 en 0 es 0, mu sub j en 0 no es 0 para ningún j entre 2 y m. Finalmente, comprobamos que lambda sub i en 0 es diferente de mu sub j en 0 para todo ij mayor que 1. Es decir, las raíces en 0, lambda y mu solo coinciden para el subíndice 1. Todas las demás son distintas. Supongamos que existe algún i y algún j tal que lambda sub i en 0 es igual a mu sub j en 0 y eso es igual a a. Como el lambda sub i es la raíz iésima del polinomio p, x y 1, eso quiere decir que cuando nosotros sustituimos la i por 0 y sustituimos la x por a, un factor de este tipo, x menos lambda sub i de i, se anula. Por tanto, el punto A01 sería un 0 del polinomio p. Pero como también mu sub j de 0 es igual a a, y mu sub j era la raíz jésima del polinomio q de x01,
Cuando sustituimos las coordenadas x igual a a, y igual a 0, 1 en q, eso también se anularía. De manera que el punto A01 sería un punto de intersección. Pero entonces, si eso fuese así, es fácil comprobar que el punto 001, que era un punto de intersección, el punto A01, que es un nuevo punto de intersección, y el punto 100, que nosotros habíamos cogido expresamente como un punto que no estaba en las curvas, son colineales. Y eso sería una contradicción con la hipótesis 2 de las condiciones que teníamos para la multiplicidad de intersección. Como esto no puede ser por hipótesis, entonces este punto no puede pertenecer a los puntos de intersección. Y por tanto, A no puede ser igual a lambda i de 0 mu j de 0. De manera que se tiene que el lambda i de 0 tiene que ser distinto del mu j de 0 para todo i j que sean distintos de 1. Por todo esto, S evaluado en 0 no puede anularse, porque recordemos que S evaluado en 0 es el producto de términos de la forma lambda sub i en 0 menos mu sub j en 0, donde i y j no pueden ser simultáneamente 1. Por lo que hemos visto, cuando i es diferente de j, estas dos cantidades son diferentes y además son diferentes de 0, que sería el valor que tendría el lambda 1 de 0 y el mu sub 1 de 0. Y por tanto, ninguno de los términos que intervienen en ese evaluado en 0 se anula. Por tanto, se tiene lo que se buscaba, que S en 0 es diferente de 0. Pero esto tiene como consecuencia que la parcial de la resultante respecto de i evaluada en 0 solamente es 0, si solamente si la derivada de lambda 1 en 0 menos la derivada de mu sub 1 en 0 es 0. O, dicho de otro modo, la resultante contiene términos cuadráticos en i si se satisface que la resta de las derivadas de los lambda 1 y mu sub 1 es igual a 0. Si ahora retomamos la expresión que teníamos para el polinomio p, que se hacía idénticamente 0 cuando x tomaba el valor del lambda 1, y lo derivamos, esta expresión implica que esta derivada es también 0, donde se ha derivado utilizando la regla de la cadena. De manera que se tiene que la parcial de p respecto de x por la derivada del lambda 1 de i más la parcial de p respecto de i es igual a 0. Esto nos da una expresión para la parcial respecto de i en función de la parcial respecto de p y de la derivada del lambda 1. Al mismo tiempo, si aplicamos la relación de Euler para el polinomio p en 0,01, se obtendría que 0 por la parcial de x más 0 por la parcial de y más 1 por la parcial de z en 0,01, eso es igual a n veces el polinomio evaluado en 0,01. Pero como el 0,01 es un punto de la curva, este término es 0. O dicho de otro modo, la parcial del polinomio respecto de z en 0,01 es igual a 0. Con esta información, nosotros podríamos escribir el polinomio que determina la línea tangente en el punto 0,01. Este sería la parcial de p respecto de x por x más la parcial respecto de y por y más la parcial respecto de z por z, donde las derivadas han sido evaluadas en 0,01. Pero la parcial de p respecto de z en 0,01 se anula. Y la parcial de p respecto de y se puede reescribir simplemente como menos lambda 1' de y multiplicada por la parcial respecto de x. De manera que al simplificar un factor común multiplicativo, que es la parcial de p respecto de x en el punto 0,01, la ecuación correspondiente a la línea tangente a la curva C en el punto 0,01 es esta. Aplicando el mismo razonamiento al polinomio Q, se llega a que la línea tangente a D en el punto P001 viene expresado por este polinomio. Pero entonces se tiene justamente que si las dos líneas tangentes coinciden, tiene que darse que lambda' en 0 y mu' en 0, donde he olvidado los subíndices, tienen que ser iguales. Y en ese caso, este término se haría 0
y esto haría que la parcial del resultante fuese 0, que implicaría automáticamente que la resultante tiene un factor cuadrático en i. Análogamente, si este factor se hiciese 0 porque existe un factor cuadrático en la resultante, eso solamente ocurriría si esos dos términos fuesen iguales, y eso implicaría automáticamente que las dos líneas tangentes serían iguales, lo cual acabaría de probar la proposición. Es decir, la multiplicidad de intersección es igual a 1 si y solo si P es un punto no singular y las líneas tangentes a C y D en el punto de intersección son distintas. De aquí se sigue automáticamente que si C y D son dos curvas proyectivas no singulares de grado n y m, tales que las líneas tangente a las dos curvas en el punto de intersección son distintas para todo punto de intersección entre C y D, entonces las curvas C y D intersectan exactamente n por m veces, porque estas son justamente las condiciones para que las curvas corten transversalmente en cada punto de intersección, teniendo por tanto multiplicidad de intersección igual a 1. De ahí este corolario es aplicación directa del teorema de Bézout.